Gracias. Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la mesa número 8 sobre patrimonio y archivo y a esta jornada de investigación que organiza el IARTE 2023. Hoy vamos a dar inicio con una serie de mesas vinculadas a este mismo tema, pero antes quisiera informar un par de cosas. El tiempo para cada una de las ponencias consta de 15 minutos, entonces esos 15 minutos, si son digamos una mesa de 2 o de 3, tienen que distribuirse esos 15 minutos entre esa cantidad de ponentes, ¿verdad? Por otro lado, al final de cada una de las ponencias se hará la sección de preguntas, entonces para que al final ustedes con las preguntas, al final de la mesa. Sí, ok. Sí, al final de todas las ponencias, entonces ustedes tienen sus preguntas ahí anotadas y yo con mucho gusto me acerco a donde ustedes para que hagan las preguntas a los ponentes. Por otra parte, también les voy a estar informando cualquier cosa. Tengo dos cartelitos, uno que indica cuando falten 5 minutos, otro cuando falte 1 minuto, para que ustedes vayan tomando el tiempo. Bueno, hoy vamos a iniciar con Marcela Álvarez Barrientos. Ella es bachiller en Historia del Arte por la Universidad de Costa Rica y se ha desempeñado como asistente de la colección gráfica artística de la Universidad de Costa Rica, también como asistente de investigación para el Instituto de Investigaciones en Arte desde el 2019 y como docente universitaria para la Universidad de las Ciencias y el Arte en la Escuela de Arte, Comunicación y Diseño. Así bien, se ha especializado en la catalogación y registro del patrimonio artístico, además de la conservación de la obra gráfica en papel, patrimonio bibliográfico y objetos artísticos. Ha participado como curadora de exposiciones como las de Juan Manuel Sánchez, Identidad y Memoria, para el Centro Cultural e Historia José Figueres Ferrer, en la Expo AP, la toma de Ingeniería, y Trayectos, 8 artistas, un punto de partida para la Universidad de Costa Rica. Actualmente, Marcela se encuentra desarrollando su trabajo final de graduación para obtener el grado de licenciatura en Historia del Arte. Y bueno, su ponencia hoy tiene como título Modelo de inventario y registro para obras realizadas en la técnica de grabado acopiadas en la colección gráfica y artística. Bueno, le dejo entonces la palabra a Marcela. Muchas gracias. Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Marcela Álvarez y la presente ponencia expondrá la primera parte o la primera etapa de mi trabajo final de graduación, como comentaba Carlos, para la obtención del grado de licenciatura en Historia del Arte. Por lo tanto, quisiera iniciar externando mi agradecimiento a la Vicerrectoría de Investigación Social, quienes han apoyado esta investigación, seleccionándolo como parte de los proyectos para los fondos concursables para trabajos finales de graduación del presente año, así como a mi directora de tesis, Yura Cambronero, a don Alberto Murillo y a mis colegas María Laura Castro e Irene Müllers, quienes me han acompañado en este proceso. El proyecto B8-725, Colección de Gráfica Artística de la Universidad de Costa Rica, adscrito al IARTE y a la Vicerrectoría de Investigación, consiste en una colección de objetos artísticos que se conforma y enriquece de la labor artística y académica de la Escuela de Artes Plásticas, cuyo objetivo es primordialmente la conservación preventiva de estos objetos artísticos que acopia, pero también de todo lo que es la digitalización para la divulgación de libre acceso y ofrecer una ventana desde las artes visuales para la investigación académica, la docencia y la extensión cultural. Esta colección acopia un estimado de 6.000 obras, las cuales se categorizan primordialmente según sus características técnicas y a partir de subcolecciones, que en su mayoría se componen de grabados. Este proyecto se gestionó desde mediados de la década de 1990 de la mano de la doctora Eugenia Zabaleta y de don Alberto Murillo, en colaboración con la Escuela de Artes Plásticas, cuyo objetivo principal fue el de resguardar la colección de dicha escuela misma, que enfrentaba serias dificultades para su adecuada conservación, llegando a estar en riesgo de pérdida.
El propósito de esta investigación es proponer un modelo de inventario y registro para los grabados de la colección de la gráfica artística que permitan el acceso eficiente a la información. Se trabajará en una segunda etapa con una muestra de obras realizadas a partir de las técnicas de grabado para poder implementar esta metodología y confeccionar los lineamientos precisos que permitan su registro de inventario, así como una posterior catalogación. Finalmente, vale destacar que para proponer un método de inventario y registro se debe tener en cuenta principalmente todos los aspectos formales de las obras y por lo tanto no se va a tocar ningún aspecto del contenido del contenido temático ni iconográfico, y tampoco se va a hacer un análisis sobre este. El primer paso fue determinar la diferencia entre registro, inventario y catalogación, que son conceptos que se utilizan equívocamente como sinónimos. Sin embargo, para ello nos remitiremos a la propuesta de Esther Alba, a partir de las cuales entenderemos como identificación y registro, el proceso de registro de la información que identifica aquellos bienes que han de pasar a ser tutelados y protegidos por su interés y relevancia cultural, mientras que el inventario alude al proceso por el que se identifican todos y cada uno de los bienes patrimoniales y se registra de manera metódica y sistemática la información pertinente a sus características físicas, temporales y espaciales. Para ello se utilizan las fichas de inventario, que son el instrumento a través del cual se registra la existencia de un bien, así como aquella información que da cuenta de sus características y significación histórica y cultural. Alba también rescata la diferencia entre inventario y catálogo, que es una propuesta de Santiago González Varas, la cual indica en que los inventarios son instrumentos de carácter más sumario que se centra en la identificación, descripción y ubicación del objeto como forma básica del conocimiento del mismo y con independencia de su significación artística, histórica o cultural. Por lo contrario, los catálogos añaden a estos mismos requisitos una valoración histórico-cultural artística y por lo tanto son instrumentos que llevan asociada una labor más profunda de investigación. Por lo tanto, las tres operaciones, registro, inventario y catalogación, poseen finalidades y metodologías distintas, aunque se encuentran conectadas y son complementarias en el campo de intereses generales. El segundo paso fue el diagnóstico de los sistemas de control realizados con anterioridad. Actualmente la colección cuenta con al menos 5 intentos de catalogación previos, de los cuales han correspondido a diversas iniciativas universitarias, contemplándose al menos un atraso de 10 años en la catalogación contrapuesto al ingreso periódico de obras a su acervo. Dichos esfuerzos previos por generar una catalogación de la colección han tomado en cuenta diferentes criterios para el registro de la información, concluyendo en formatos que son dispares entre sí y que no permiten generar balances reales sobre la totalidad de la copia. Para ello nos enfocaremos en estos tres que se consideran como los antecedentes directos de este proyecto. Como primer antecedente debemos destacar la labor realizada por la bachiller Vivian Víquez, quien fungió como asistente de catalogación durante el año 2018 y 2019, y esta labor contó con el enfoque de ser el primer ingreso de obras que se proyectaría en el portal web del proyecto B6756, Repositorio Centroamericano de Patrimonio Cultural, el cual refleja y mantiene disponibles las colecciones de objetos artísticos. El objetivo fue documentar y preservar las obras acopiadas por el proyecto de la colección, tanto de estudiantes como de artistas emergentes y también artistas ya consolidados. El proceso de documentación continuó con las siguientes asistentes del proyecto: profesionales en historia del arte, quienes desarrollaron diversas estrategias de registro, inventario y de acopio para objetos artísticos. Durante este periodo se documentaron hasta la fecha 768 objetos artísticos, de los cuales actualmente 232 son consultables en línea gracias al Repositorio Centroamericano de Patrimonio Cultural. Este es en esencia un documento de Excel donde se registraron 217 obras en relación a 23 criterios que fueron los que se tomaron en cuenta para la elaboración de la base de datos, de los cuales podemos determinar 3 grandes grupos de información. El primero es la información que nos viene directamente de la obra, el segundo es la información recopilada sobre el artista y el tercero es la información de la gestión de la colección, que son referente a las disposiciones del acopio y los lineamientos también universitarios. Como segundo antecedente se encuentra la base de datos realizada por la máster Amelia Rodríguez Escudé, que se llevó a cabo como parte de sus labores para completar el trabajo comunal universitario. Esto lo desarrolló dentro del proyecto TC
649 herencias inmateriales, historia, sociedad y memoria, de marzo a septiembre también del 2019. Y este documento tiene como la particularidad que su objeto de estudio fue la colección de cartel, en esencia afiches que se desarrollaron a partir de la cátedra de diseño gráfico de acá también de la Escuela de Artes Plásticas. Para ello se registraron 207 piezas, las cuales se reacomodaron en un espacio más apto dentro del acopio, haciéndolas también más accesibles y en un espacio más seguro. Además, la encargada adoptó una ficha de registro para las particularidades de cada una de las obras a partir de 24 criterios y una metodología de un número de catálogo para cada uno de los objetos. Al igual que en el caso anterior, se identifican los primeros 3 grandes grupos de información, a los cuales vamos a sumar 2, que serían el de documentación, que es toda la información referente a documentos y publicaciones que contienen una producción de la obra o que se refiere a esta, lo cual incluye también documentos de procedencia, compra, préstamo, cesiones de derecho, etc. Y un quinto grupo al que denominaremos registro, correspondiente a la persona encargada de digitar la información en la base de datos. Como un tercer antecedente se encuentra la base de datos producto del proyecto A0031, desarrollo de una colección de estampas centroamericana para la Universidad de Costa Rica y el Istmo. Es un proyecto que se llevó a cabo entre el 2000 y el 2005 y este proyecto tuvo 3 objetivos principales. El primero fue desarrollar precisamente una colección de la estampa centroamericana. El segundo fue contribuir con la comprensión y construcción de la cultura e identidad centroamericana y el tercero fue ofrecer lineamientos para el desarrollo una colección de artes plásticas de la Universidad de Costa Rica. Esta iniciativa implementó principalmente el FileMaker, que es un software especializado para bases de datos, y su particularidad radica en que los criterios que la conforman están enfocados hacia una revisión del estado de conservación de las obras que se encuentran en carácter de préstamo, distribuidas alrededor de toda la universidad en las diversas áreas académicas, lo cual incluye pasillos y oficinas. Y principalmente también contribuyó a una verificación de las ubicaciones registradas. Para ello, o para llevar a cabo el diagnóstico de este FileMaker, se exportó lo que se conoce como la ficha maestra de ingreso a un formato de Excel para que se volviera un archivo un poco más manejable. Y dicho documento se compone de 1.808 obras registradas y se tomaron en cuenta 102 criterios, de los cuales solamente uno de ellos no se ha logrado identificar su funcionalidad o significado. Para esta base de datos cuenta con los primeros 3 grupos de información, sumados a los 2 que determinamos en la base de datos anterior, y a esos 5 grupos se añade el sexto, al que se denominará estado de conservación, el cual de los 102 criterios que se tomaron en cuenta, 46 son específicamente para el estado de conservación, los cuales se pueden dividir en 9 subgrupos. Si bien en los 2 casos anteriores este criterio se había contemplado como parte del primer grupo de información de la obra, en este caso la base de datos precisamente busca registrar a mayor detalle cada uno de los posibles daños y factores de deterioro que podrían comprender un riesgo para la conservación de las obras en sitio. El tercer paso fue justamente establecer un modelo de inventario y registro según parámetros adecuados para los cuales los sujetos artísticos acopiados en esta colección, por lo que se plantea una estructura de base de datos preliminar en formato Excel, debido a que es el software más accesible y de mayor contabilidad, con otro tipo de softwares especializados para migrar la información de manera posterior. Las licencias y las actualizaciones de los programas como FileMaker significan un recurso económico constante y periódico para mantener el acceso a la información, que lamentablemente no muchos acervos pueden costear. Esta metodología aún está en construcción y evolucionando constantemente, sin embargo, resulta fundamental contar con los mismos 6 grupos de información expuestos anteriormente. Para cada uno de ellos se han contemplado criterios que son de carácter indispensable, pero que en el contexto de la tesis abordo con mayor amplitud y que puedo resumir de la siguiente manera. Para el primer grupo de información tenemos el número de edición, el título, el tamaño, el año, la técnica, el material y las medidas en tanto a estampados, soporte y marco si lo poseen. En el segundo grupo de información tenemos la información del artista, nombre, apellidos, el conocido como, que es en el ámbito artístico muy común, la nacionalidad, fecha de nacimiento y defunción, un registro de la firma del artista y la información del contacto, de ser posible.
En el tercer grupo, información de la gestión, tenemos la conformación de un código específico para la colección de gráfica artística, un número de placa de la Universidad de Costa Rica. Al ser un acopio universitario, cada uno de los objetos que ahí se acopian son comprendidos como un activo y por lo tanto deben tener placa. Así también un número de inventario previo que posiblemente esté vinculado con las iniciativas que expuse anteriormente, así como el escenario de préstamo tanto dentro de la Universidad de Costa Rica como fuera de la universidad. Así también contar con el criterio de tasación, seguro, que debería contemplar un seguro, ¿verdad? Y la valoración en el mercado de estos objetos. Un cuarto grupo que sería la documentación, en referente al origen o contexto de adquisición, el acta de cesión de derechos, como hablé al inicio, uno de los objetivos es la digitalización y la divulgación, así que esto es de carácter importante, así como las exposiciones de las que ha formado la parte de la obra. Solo el segundo semestre del año 2022 contamos con 4 exposiciones, 3 presenciales y una virtual, de las cuales alrededor de 50 obras estuvieron expuestas. Y también las referencias bibliográficas, publicaciones de las que ha formado parte de la obra o de las que se menciona, así como el registro de intervenciones, incluyendo las restauraciones. En el quinto grupo, el registro es más bien referente como al registrador o al digitador de la información, por lo cual estaremos hablando de la persona encargada, la ficha de registro, la fecha de inspecciones y el registro fotográfico con la intención de la identificación visual. El sexto grupo, el estado de conservación, determinará los factores de deterioro físicos, químicos, biológicos y antrópicos, la presencia de daños en las obras, el registro fotográfico y la documentación de las inspecciones, tanto como recomendaciones y observaciones. Finalmente, el cuarto paso será la segunda etapa, el poner esta metodología en práctica sobre un corpus de obras. Dicha muestra estará compuesta por 140 obras, correspondientes a 58 artistas. A nivel técnico estaremos tratando con 17 cromosilografías, 49 grabados en metal, 42 litografías, 11 serigrafías, una talla dulce y 20 silografías, las cuales fueron realizadas entre los años de 1996 y 2018. Lo anterior responde directamente, como les he comentado anteriormente, el grueso de la colección está conformado por obras correspondientes a las técnicas de grabado, es decir, obras que son de carácter bidimensional, cuyo soporte principal es el papel y que se encuentran elaboradas bajo técnicas de impresión tradicional. Eso sería todo por el momento y de nuevo agradezco a Liarte por estos espacios de discusión. Muchas gracias. Bueno, a continuación, gracias a Marcela. Gracias. Gracias a Marcela. A continuación, vamos con la siguiente ponencia, a cargo de las ponentes Paula Calderón Mesén, Daniela Heikel y Óscar Andrei Herrera. Bueno, en el caso de Paula Calderón Mesén, ella es bióloga, especialista en microscopía electrónica, estudiante del programa de doctorado en ciencias de la Universidad de Costa Rica, investigadora del Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas y del IARTE. Y sus temas de interés, en patrimonio cultural, materiales bioinspirados y conservación biológica. En el caso de Óscar Andrei Herrera, es catedrático de la Universidad de Costa Rica, reconocido por su labor en acción social con el premio María Eugenia Dengo Obregón de Costa Rica y por su trabajo en investigación con el premio Investigador Experimentado de la Fundación Alexander von Humboldt. Y Daniela Heikel, de la Universidad de Costa Rica, es licenciada en microbiología y química clínica, especialista en micología médica
e inmunología clínica, máster en microbiología con énfasis en micología médica y estudiante del programa de doctorado en ciencias de la Universidad de Costa Rica. Además, es docente e investigadora de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Su ponencia consiste en la investigación colaborativa multidisciplinar en la conservación del patrimonio cultural. Bueno, le damos la palabra a ellos. Buenos días. Bueno, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. ¿Sí se escucha bien? Sí. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, buenos días y muchas gracias por el espacio acá en las jornadas de investigación en artes. Bueno, yo soy Paula Calderón y ella es Daniela Heikel y por supuesto Oscar André. Y bueno, hoy lo que queríamos comentarles un poco es acerca de la experiencia que hemos tenido en trabajo multidisciplinario para el estudio de patrimonio cultural. Entonces, en términos generales, el patrimonio cultural, para comprenderlo, para estudiarlo, lleva una serie de actores y de aspectos importantes a tomar en cuenta que, bueno, en este caso, en esta figura que les presento, en realidad, pues no están todos esos componentes, pero sí están aquellos que para nosotros, hasta la fecha, con experiencia, pues hemos tenido un mayor acercamiento. Entonces, en primera instancia, tenemos este equipo multidisciplinar que está compuesto por ingenieros, físicos, químicos, geólogos, biólogos, microbiólogos, historiadores, especialistas en artes, diseño gráfico, en fin, ¿verdad? Ha sido una serie de un conjunto de personas que nos hemos unido para abordar pues, el estudio en patrimonio cultural. Además, ¿verdad? Por supuesto, hay una interacción muy importante con las instituciones con las cuales trabajamos y las personas, ¿verdad? De las diferentes áreas que estas personas abarcan. El enfoque que hemos dado para el estudio de patrimonio cultural justamente es para comprender los procesos creativos del artista, los materiales que ellos han utilizado, pero además cómo estas obras han sido expuestas a través del tiempo a diferentes condiciones ambientales y biológicas y que han generado un proceso de deterioro. A través de este estudio, ¿verdad? Entonces comprendemos el origen, pero también nos acercamos a hacer un aporte para los procesos de restauración de las obras y de conservación de las mismas. Y por supuesto que algo importante tomar en cuenta es la sociedad y la educación y cómo podemos nosotros transmitir el mensaje y lograr que haya una apropiación de nuestra identidad cultural. Pues desde mi perspectiva como bióloga y como microscopista ha sido muy interesante trabajar en este equipo de trabajo y algo que yo quería mencionarles eran distintas técnicas que desde mi área he podido, ¿verdad?, ahondar y aportar para el estudio de patrimonio cultural. El estudio se enfoca en una parte que es mínimamente invasiva y otra parte que no es invasiva. Yo les voy a hablar de la mínimamente invasiva. Y les digo esto porque en muchas ocasiones es necesario contar con un pequeño fragmento de la obra a analizar para poder utilizar estas técnicas. En otros casos no, como en piezas arqueológicas, restos de cerámicas, etcétera. Tal vez ahí sí no es necesario hacer como un corte de la muestra, pero en obra pictórica sí ha sido necesaria. Entonces, para poder estudiar a nivel microestructural utilizamos microscopía óptica y especialmente este microscopio de luz polarizada, también la microscopía electrónica de barrido cuando ya tenemos que analizar la muestra a nivel nanométrica. Y para comprender la composición elemental, pues hemos aplicado diferentes técnicas como la cromatografía de Gras y espectroscopía de masas y las espectroscopías infrarroja y Raman, y también el microscopio electrónico de barrido pues tiene acoplado un detector de rayos X que también me permite conocer la composición elemental de las muestras. Entonces, solo para poner algunos de los ejemplos en los que hemos trabajado, quería mostrarles estas figuras acá y bueno, y también hacer hincapié en que siempre en todo tipo de trabajo hemos tenido un gran aporte de las personas de diseño gráfico, tanto para generar las imágenes científicas, ¿verdad?, que al final también se utilizan en catálogos y otros repositorios que hemos estado trabajando, pero además en la interpretación de imágenes es muy necesario pues hacer esa edición y ese trabajo con las mismas, como algunas que les vamos a presentar. Entonces, en la parte inferior izquierda, aquí este es un ejemplo de una cerámica precolombina. Lo que se hace aquí en este caso sí es intervenir
y hacer secciones delgadas de la cerámica. Y como ustedes pueden ver, esto es con la técnica de microscopía electrónica barrido, podemos observar la microestructura y además la composición elemental mapeada por colores. Podemos conocer qué elementos tiene y dónde están ubicados los mismos. Después, también hemos hecho estudios en municiones, que son piezas pues, arqueológicas, en este caso municiones del sitio de batalla de la Trinidad de Sarapiquí, de la campaña 1856-57, y en el cual estudiamos pues, dichas municiones para comprender su origen. Y acá, como se puede ver en las imágenes, podemos ver la pátina, los detalles de las mismas en microscopía electrónica barrido, y también con un análisis elemental, con el detector que tiene este equipo para comprender la composición química de las mismas. Y para finalizar, y tal vez haciendo un poco más de hincapié en obra pictórica, pues es uno de los temas que más se ha trabajado en el equipo. Entonces acá se presenta un ejemplo de un estudio de obra pictórica de gran formato, que es Las Musas del Teatro Nacional, y cómo estas técnicas nos han permitido hacer, ¿verdad?, una comprensión de la composición de la muestra desde todos sus estratos, ¿verdad?, comprendiendo las capas pictóricas, pero también las capas de imprimador y el lienzo utilizado. Entonces, en esa imagen más pequeña se puede observar, eso es un fragmento de como 1 milímetro de la obra, ¿verdad?, que se tomó bajo las condiciones apropiadas y con las restauradoras del museo, en sitios en donde ya de por sí la obra está dañada. Pero entonces nosotros lo que hacemos con esos pequeños fragmentos es ponerlos en resina y estudiarlos con las diferentes técnicas para conocer las capas. Y lo demás son muestras de fibras que también analizamos con el fin de conocer tanto el proceso de deterioro como el origen, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, Paula. Paula les comentó acerca de las técnicas mínimamente invasivas que implementamos en estas obras pictóricas, y yo les voy a comentar acerca de los métodos no invasivos que hemos desarrollado como grupo de investigación, donde nos hemos hecho preguntas acerca de cómo podemos utilizar herramientas computacionales para entender la composición de los pigmentos dentro de esa muestra que tenemos. Entonces, aquí a la izquierda ustedes pueden ver una sección transversal de una muestra de esta obra de Las Musas que se encuentra en el Teatro Nacional de Costa Rica. Eso es una obra inmensa, más o menos como esa pantalla que ustedes pueden ver ahí atrás. Y tomamos un fragmento, y con ese fragmento lo podemos observar con las técnicas microscópicas que habló Paula anteriormente, y podemos dilucidar cómo están estructurados los pigmentos. Entonces, cómo el artista hace más de 125 años, esa obra fue hecha en Italia, entonces cómo el artista básicamente puso todos sus pigmentos en el lienzo, y entonces nosotros estudiamos eso ahora. Entonces aquí ustedes pueden ver una fotografía, y aquí con esas técnicas que le comentó Paula anteriormente, podemos entender qué tipo de pigmentos utilizó el artista. Y ahí utilizamos las herramientas computacionales para dilucidar, por ejemplo, si el ultramarino fue ultramarino artificial o natural el que utilizó el artista. El ultramarino artificial, uno esperaría que el pigmento sea más redondo, y como es un procedimiento realizado en un laboratorio, entonces que sea más controlado. Por otro lado, el ultramarino natural, uno pensaría que tiene formas más amorfas. Entonces, eso fue lo que nosotros desarrollamos una herramienta computacional para entender la forma de los pigmentos, en este caso el azul, el ultramarino, y medir básicamente el diámetro para hacer una reproducción estadística de eso, que lo experimentamos como un histograma, y entonces a partir de ese histograma podemos entender qué tanto varió, por ejemplo, el promedio de ese diámetro.
También en una de las publicaciones que realizamos ahí en el Teatro Nacional, esto que ustedes pueden observar aquí es una sección transversal compuesta por muchas fotografías, creo que son 200 fotografías, donde nosotros básicamente construimos un panorama. Esas fotografías son realizadas con microscopía óptica, como lo comentó antes Paula. Construimos un panorama y podemos entender cómo se han formado esos pigmentos, cuál es la distancia que hay entre los pigmentos, por ejemplo, y si el azul, que uno esperaría que es el más pesado, esté más cerca de lo que nosotros observamos, es decir, más alejado de la capa de imprimación. Entonces, eso es algo que también dilucidamos con herramientas computacionales. Herramientas computacionales también las hemos utilizado para entender el crecimiento microbiano en las obras del Teatro Nacional, y para esto hemos desarrollado una estrategia también que es no invasiva, y básicamente a partir de observar estas obras de arte con otro tipo de lente, nosotros podemos desarrollar una técnica de comparación donde podemos establecer cuáles son los puntos de muestreo más específicos, porque esas obras son muy grandes. Entonces los microbiólogos que aquí están a la par mía no pueden ir a muestrear todos los sitios. Entonces básicamente nosotros les decimos cuáles son los sitios que podemos ir a muestrear, y ahí evaluamos la eficiencia de esta detección, porque hacemos un muestreo que ese es el que les va a comentar Daniela a continuación. Gracias. Con respecto a los análisis microbiológicos, el grupo de trabajo está conformado por el doctor Mauricio Redondo y la señora Laura Villalobos en el área de bacteriología, y en el caso de microbiología tenemos a la bachiller Alejandra Gómez, a la doctora Stephanie Lozada, que es la micóloga jefe del laboratorio clínico del Hospital del Trauma, y a la doctora María Amalia Kopp, que es la micóloga de INCIENSA. Entonces tenemos colaboración también con otras instituciones. A nivel microbiológico hemos analizado 11 obras, de las cuales se han beneficiado 8 estudiantes, 7 de la Universidad de Costa Rica y 1 del Tecnológico de Costa Rica, para realizar sus distintos trabajos de investigación de licenciatura. También se han beneficiado en los programas de horas estudiante, estudiantes de física y estudiantes también de ingeniería química, que han aprendido sobre el manejo de los distintos microorganismos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros a nivel de los análisis de biodeterioro? Como lo mencionó Oscar, ellos toman estas fotografías, nos indican cuáles son estos sitios de interés, y nosotros tomamos un hisopado en seco de estos sitios. Luego, para que el hisopo recoja cualquier espora que pueda estar sobre la obra, vamos al laboratorio y los inoculamos en los medios de cultivo especiales. Utilizamos agar sangre para el cultivo de bacterias y agar saburó, que está compuesto de glucosa y neopeptona, para el cultivo de hongos. Y como lo podemos ver en la fotografía, vamos a identificar a estos microorganismos por su morfología macroscópica colonial, también por su morfología microscópica, como en el caso de este hongo negro llamado Curbularia, pero también utilizamos herramientas de identificación con bioquímica y con proteómica. Entonces utilizamos técnicas de punta para poder identificar a estos microorganismos. Una vez que los tenemos identificados, entonces hacemos pruebas de reto para ver si estas esporas que recuperamos son de organismos que son capaces de alimentarse de los sustratos que le dan las pinturas, porque en realidad son sustratos bastante escasos en nutrientes con respecto a lo que veríamos en la naturaleza. Como podemos ver en la fotografía, esto es una pintura, es la pintura pura de un óleo en verde viridiano,
y vemos al hongo como está creciendo sobre él, se está alimentando, está causando deterioro sobre la pintura, demostrándonos que estos microorganismos no solo estaban viables ahí, sino que pueden desarrollarse y eventualmente producir biodeterioro. La otra línea de análisis que tenemos es el estudio aeromicológico, donde cuantificamos e identificamos las esporas de hongos que hay en el aire y así aseguramos un ambiente sano para las personas que trabajan con estas pinturas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como lo acaban de observar, aquí hicimos una demostración de lo que significa nuestro trabajo. Aquí está Paula, aquí está Daniela y estoy yo. Entonces quisimos explorar algo bastante diferente con respecto a las conclusiones y pensamos en que era significativo pensar en qué significa para nosotros un trabajo colaborativo, un trabajo multidisciplinario de muchas personas, y entonces lo describimos de esta forma. Hay muchos puntos a favor, algunos puntos en contra, y hay algo que pensamos que es fundamental para todos nosotros. Entonces, muchos puntos de mejora, que se potencializa es la creatividad, la innovación, la resolución de problemas, la comunicación, la colaboración, la eficiencia. Son puntos que son a favor de un trabajo multidisciplinario con muchas personas trabajando de muchas disciplinas, pero también tiene algunos factores que involucran malentendidos, coordinación e integración, diferentes metas, prioridades, retroalimentación, preferencias, y esto es porque un trabajo multidisciplinario siempre abarca muchas personas, administrativas, investigadores, estudiantes, instituciones. Entonces son retos que son importantes de reflexionar y pensar en ellos, y siempre hay que tener en cuenta que el tiempo es lo que nos va a ayudar mucho para apreciar la motivación y compromiso de cada uno y cada una de todos nosotros que siempre queremos lo mejor para todas estas obras de patrimonio cultural que estamos estudiando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A continuación, con gusto, gracias a usted. Bueno, a continuación vamos con la siguiente mesa, perdón, con la siguiente ponencia, y en este caso tenemos el profesor y investigador de la Escuela de Arquitectura, Luis Durán, docente e investigador de la Escuela de Arquitectura, bachiller y licenciado en Antropología Social por la Universidad de Costa Rica, magíster en Antropología y magíster en Estudios Culturales, ambos por la Universidad de los Andes en Colombia. Es licenciado en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Estudios Ambientales de la Universidad de Diseño y magíster en Arquitectura y Diseño Urbano de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. Luego tenemos a José Vargas Hidalgo, quien es graduado de la Universidad de Diseño, posee un magíster en Diseño Urbano de la Graduate School of Design en Harvard University. Cuenta con los estudios de la Facultad de Artes de la UCR y estudios continuos en el programa de Administración Avanzada de la Escuela de Negocios INCAE y la Green Market Masterclass del 2012. Luego tenemos a Julissa Santamaría Cubero, quien es estudiante de la Escuela de Arquitectura, y sus intereses se centran en el bordado como una técnica de conocimiento personal y como una herramienta para representar la arquitectura. Su ponencia consiste en archivos de arquitectura, experiencia de un taller de diseño. Bueno, los dejo con la palabra. Muchas gracias. Se me escucha acá, ¿verdad? Sí. Bien. Primero agradecer a las personas organizadoras y promotoras de esta actividad, de las jornadas, y vamos a dar inicio para no demorar tanto.
La ponencia la retitulamos específicamente para que tuviese una especificidad de lo que vamos a decir: la construcción, exploración de un archivo, el edificio OVNI, San José, Costa Rica, 1979-1982. Yo soy Luis Durán, a mi izquierda está José y a mi derecha Yulisa. Voy a comentarle rápidamente las intenciones de esta ponencia. La ponencia tiene como objetivo describir un proceso de construcción y exploración de un archivo de arquitectura. Particularmente vamos a trabajar sobre un archivo de arquitectura que proviene del edificio OVNI, diseñado por el arquitecto Álvaro Rojas y que está ubicado en el centro de la ciudad de San José, entre Avenida 1, calles 3 y 5. Pero además de poner en valor este archivo, también buscamos explorar y enunciar algunas particularidades de este archivo como un lugar de creación y de diseño. Para esto vamos a retomar los resultados pedagógicos de un taller realizado en la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Costa Rica, taller 9 y 10, que tiene por nombre, o que titulamos Archivo Ciudad de Arquitectura, y que impartimos desde el año 2022. La ponencia se divide en 3 apartados. La primera tiene que ver con el giro archivístico, o el impulso de archivo, como llamamos, y la apuesta del taller. La segunda tiene que ver con las características de este archivo de arquitectura que trabajamos, y la tercera con una práctica específica de experimentación sobre el archivo, y finalmente, casi como cuarto punto, algunas conclusiones. Rápidamente les voy a decir algo que ustedes conocerán bastante, que tiene que ver con el interés por el archivo en el pensamiento estético. Desde los años 20 y 30, especialmente en la obra de Aby Warburg y también en los trabajos de Walter Benjamin, existe un interés por explorar el archivo, no solamente como un método de trabajo, sino como un lugar de experimentación y creación. Y para nosotros esto ha sido muy importante porque hemos seguido una genealogía que deviene con el archivo como lugar principal de exploración. Algunos de los intentos más productivos tienen que ver con el giro archivístico en artes, que se da a partir de los años 60, y algunos giros específicos que se dan en la teoría queer, en antropología, en el psicoanálisis recientemente, donde el archivo empieza a ocupar un lugar central. Sin embargo, en arquitectura, este giro archivístico ha tomado fuerza en las últimas 3 décadas, en donde el archivo empieza a ser un lugar central en las indagaciones críticas sobre la historia de la arquitectura. La noción misma de archivo ha ido cambiando respecto a esto. Inicialmente en arquitectura el archivo solía remitir a ese conjunto de materiales antiguos, polvorientos, que normalmente están acopiados en lugares oscuros, inaccesibles, ¿verdad?, a una definición de archivo un poco más heurística, más productiva, en donde pensamos el archivo como un conjunto de materiales que puede retomarse para plantear nuevas discusiones, no solamente sobre la arquitectura, sino también sobre la tecnología, la ciudad, el territorio, el cuerpo, las subjetividades, la estética. A partir de este giro, hemos pensado que los archivos mantienen vivo los rastros del tiempo pasado y que de alguna manera esa lógica de mantener vivo el archivo conforma una responsabilidad para tiempos venideros, es decir, el archivo es una cuestión del futuro. En arquitectura, particularmente, los archivos nos ayudan a crear nuevas historias disciplinarias, nos motivan a crear prácticas de preservación, gestión, exhibición de documentos personales, gremiales e institucionales. Y también nos motivan a crear prácticas creativas y experimentales. Este es un ejemplo de esas prácticas que hemos ido revisando, que tiene que ver con una gran curaduría de archivo y experimentación, en donde las personas a cargo, Eva Blau y Robert Petresco, hicieron un gran acopio de prácticas, en donde el archivo empieza a desacralizarse, empieza a ser un objeto de reflexión estética. El taller que les comentaba, que se llama Archivo Ciudad de Arquitectura, se encuentra en el último año de formación de la licenciatura en arquitectura. En el 5º año, nosotros le llamamos ciclo profesional, y es una de las varias opciones que los estudiantes pueden matricular para egresarse. Se trata de un taller abierto, plural y crítico, que desde la puesta en valor del archivo trata de especular sobre el presente y futuro de la arquitectura y la ciudad de San José, partiendo o evadiendo sobre todo esas lecturas nostálgicas del pasado, que pueden ser un poquito peligrosas respecto a la arquitectura, y intentamos proponer ejercicios que detonen discusiones creativas. La metodología del taller se basa en la lógica del seminario, con un fuerte componente colectivo para crear lenguajes comunes.
pero también como un espacio para el desarrollo de intereses particulares e individuales. El taller se basa en el desarrollo de proyectos de diseño que buscan la reanimación y reactivación del archivo por medio de experimentos visuales y escriturales, y también realizamos trabajo de campo y trabajo documental. Estas son algunas de las fotografías del trabajo que estamos realizando durante el taller, de consulta de archivos arquitectónicos, de discusión. Hemos diseñado algunos dispositivos expositivos para ir como acopiando la información, mostrándola y creando también un archivo de carácter público para la escuela, en donde vamos acopiando los trabajos y algunas imágenes de las dinámicas que habitualmente realizamos para presentar los avances. Voy a hablarle muy rápidamente para cerrar esta parte sobre el objeto de estudio del semestre pasado, que fue el edificio OVNI. Es un edificio que fue diseñado por Álvaro Rojas y desarrollado por DIPSA entre los años 79 y 82. Se contó con la participación del propio arquitecto, que durante el desarrollo del taller nos facilitó los archivos de su obra, lo cual es muy importante a partir de un proceso de colaboración, y brindó además una charla del proyecto y nos guió en una gira por el inmueble. Se trata de un edificio relevante para la historia de San José por las innovaciones a nivel material y programático que propuso. Asimismo, es un edificio que destaca por su integración con el entorno urbano y que en las personas que fueron jóvenes en los años 80 es un edificio muy simbólico porque era un espacio de reunión y de encuentro. Durante este semestre fomentamos un proceso de gestión, compilación y estudio del archivo, mismos que sirvieron como base de la experimentación. Nada más traje 2 imágenes para mostrarles que este edificio es un edificio relevante dentro de la historia de la arquitectura costarricense, que ha sido reseñado por Ileana Vives y Ofelia Sano como un edificio parteaguas en la concepción de la integración del objeto edilicio con el marco urbano. Gracias, Luis. Okay. Yo les voy a describir un poco este archivo que nos encontramos. Esta parte le llamamos el OVNI en papel, ¿verdad? Este archivo se construye a partir del taller, consta de 56 documentos. De estos 15 son croquis de diversos tipos que incluyen 2 perspectivas, un juego de planos constructivos de 34 láminas de plantas, cortes, elevaciones y detalles constructivos, gradas, aleros, ductos, rampas, etc. Adicionalmente, 2 láminas de plantas y detalles de remodelación y 5 fotografías. Se trata de un conjunto heterogéneo de documentos que muestran diferentes etapas del proceso de diseño, construcción y renovación del OVNI. Como lo muestra este cajetín, participan diversos actores en el desarrollo del diseño, entre ellos Carlos Manuel Escalante, arquitecto colaborador, Rodolfo Castro, ingeniero civil, Humberto Chacón, ingeniero civil, Armando Gutiérrez, también ingeniero electromecánico, Miguel Fernández, artista perspectivista, y Quintín Rojas, dibujante arquitectónico. El estado de conservación de los archivos es bueno, aunque la mayoría tiene algunos deterioros relacionados con el almacenamiento y la manipulación y utilización constante. Entre estos se encuentra un deterioro de bordes, desgastes, roturas y dobladuras. Hay en algunos casos láminas plegadas y afectadas por la humedad. Existen pocos casos, pero sí hay un deterioro en los bordes que afecta la información gráfica, roturas y algunas manipulaciones fuera de lo normal. Hay manchas de grasa, tinta, hay oxidación por grapas, muy típico de la época. También contienen materiales adheridos que se colocan para evitar el deterioro, como cinta adhesiva, en los bordes. Este archivo se ha conservado de manera tubular, en portaplanos, y las láminas no están dobladas, afortunadamente. Tienen anotaciones, también como es común en las prácticas de oficina de arquitectura, y hay diversas numeraciones que nos sirven para ordenarlos. En algunos de los croquis también se muestran estas primeras exploraciones gráficas del proyecto. Por ejemplo, estos croquis que corresponden a las 4 fachadas, norte, sur, oeste, fachadas que no necesariamente tenían, digamos, una visibilidad potente del edificio, sin embargo se estudian, se reportan. Y contamos también con unos 10 croquis en planta que trazan las primeras intenciones de distribución, estacionamientos, oficinas y comercio. Todo dentro de lo que sería un programa mixto y apilado, ¿verdad?
La principal característica de estos documentos son las libertades plásticas en el diseño, propias de un estudio preliminar de proyecto complejo, y esto se ve reflejado en las exploraciones de sombras en los croquis, fachadas, las insinuaciones de programa arquitectónico, en los croquis de corte, por medio de ambientaciones, y exploraciones sobre la forma del predio en los croquis de planta. Además, contienen datos que hablan de elementos del proceso de diseño, cosas que eventualmente no se realizaron, pruebas y adecuaciones de materiales, inclusive algunos objetos, según entrevistas que hemos sostenido con don Álvaro Rojas. 2 dibujos de perspectiva, y unas, perdón, 5 minutos, okay. Tenemos dos dibujos de perspectiva que vamos a ver ahorita, y lo más diverso en el archivo son los planos, ¿verdad? Secciones, fachadas, detalles técnicos, constructivos, hacen de este conjunto un documento comprensivo. Voy a pasar aquí algunas de estas imágenes, perspectivas, algunos de los detalles, las láminas que encontramos para entender el estado. Y por último, 5 fotografías que hablan del estado del edificio post-inauguración, ¿verdad? Tal vez imágenes del edificio como lo conocimos en su momento. Es importante destacar al final de este acopio cómo el archivo de trabajo ha sido considerado como una herramienta de trabajo, un lugar de experimentación, y esto se detallaría ahorita con la intervención de Yulisa. No sé. Bueno. No, ya lo sabe. Ya se me fueron como 5 minutos ahí. Bueno, en esta tercera parte, ¿cómo se sube? Ah, ya. Yo les voy a contar sobre mi experiencia en el taller y algunos de los productos que generamos el semestre pasado. La imagen de arriba es el archivo base, ahí se ve el conjunto de planos del que nos habló José, y también imágenes y videos del edificio, porque nosotros lo entendemos como un archivo en sí mismo. Durante el semestre nosotros entregamos 4 experimentos, 2 avances y un proyecto final en el orden de la secuencia que se ve en la diapositiva, y yo les voy a hablar rápidamente de esos 4 experimentos y del proyecto. Para el experimento 1 quise poner estas 3 fotos de la entrega para que conozcan el formato que era común a todos los que llevamos el taller, y también mencionar que cada experimento estaba conformado por 2 componentes. Uno escritural, donde explicábamos de qué trataba el experimento que hicimos, cómo, con qué herramientas y con qué materiales, y también cómo reanimamos el archivo, como qué componentes tomamos del archivo para generar el experimento. Y el otro componente de los experimentos es en sí la exploración gráfica, que nosotros luego registrábamos, es decir, le sacábamos una foto y lo incluíamos en este formato. Solo para que nos entendamos tal vez un poco mejor, este semestre mi intención era explorar con la representación para evidenciar los procesos que conforman los edificios y alejarnos de la idea de estos como objetos constantes o terminados. Para este experimento 2, yo lo que hice fue modelar, levantar el edificio gracias al conjunto de planos que era el archivo, sacar una vista en isométrico y diagramar y dibujar sobre esa estructura para buscar esos procesos. Lo hice en pliegos de papel pergamino, que es un papel que es más o menos transparente, entonces permite como ir acumulando capas y complejizar el diagrama. En el experimento 3 se nos solicitó hacer una maqueta grupal, entonces en este caso eran 3 propuestas o 3 ideas dialogando en un cubo de 1 metro. Creo que en este experimento se puede notar cómo utilizamos el archivo de una manera más directa, porque lo que hicimos fue imprimir el conjunto de planos, recortarlo y distribuirlo en el espacio de 1 metro cúbico. Y también utilizamos materiales que encontramos en el edificio de arquitectura y de la universidad para agregar como esa tridimensionalidad a la experimentación, como pedazos de
de cerámica, lámina de zinc y otras estructuras de balsa. En el experimento 4, yo creo que este fue el que se salió un poco más de lo que normalmente hacemos en arquitectura en las entregas. Yo desarrollé 3 experimentos simultáneamente. 2 fueron abstracciones a partir del conjunto de planos, una hecha con lápices de colores en papel periódico sobre una mesa de luz y otras con plasticina, donde me valí de la textura y de los gestos, así como de los colores, para explorar esas formas de representar procesos. Y también unas maquetas de cartón con hilo, que eran exploraciones meramente formales, pero se alinean un poco más con mis intereses personales. Y ya rápidamente llegamos a la entrega final del proyecto. Estos son algunos diagramas que realizamos durante el semestre. Parte de la maqueta también, que está hecha de acrílico y cartón, que es lo común en Arqui. Igual para esta maqueta utilicé como punto de partida uno de los cortes que mostró José, que era de los más sugerentes. Con eso pude establecer como la estructura primaria para ubicar los paneles de acrílico, y luego con los hilos buscaba hablar o representar 3 procesos específicos: circulaciones, iluminación natural, y la tela tensada se refería a cambios en el programa, es decir, en el uso del espacio. Y solo para terminar esta sección, quería mencionar que un aspecto transversal de todo el proceso es que consideramos el edificio como un archivo, como lo mencioné al inicio, y esto nos permitió entender otras dimensiones que quedan fuera de un conjunto de planos, como es la vida urbana. Y yo voy a tomar un minuto extra para hacer las conclusiones. Es importante considerar este giro archivístico que le da la base al taller como una invitación a liberar y revivir el archivo para producir nuevas significaciones, hacerlo circular para crear nuevos imaginarios. Este taller específicamente, el que desarrollamos el semestre anterior, funcionó como un espacio para la creación de conocimientos heteroglósicos y dialógicos y procesos de enseñanza y aprendizaje que son radicalmente diferentes a los que desarrollamos en la Escuela de Arquitectura. Es un taller, digamos que bastante raro dentro de la escuela. El archivo del OVNI, como comentó José, en su totalidad y complejidad, posibilitó la emergencia de diferentes ejercicios situados de carácter experimental. Yulisa nos habló de uno de estos, en donde los proyectos implicaban la necesidad de volver al archivo con nuevos ojos, ver al archivo desde un lugar de experimentación. Y para finalizar, nada más quería recordarles la relevancia de los archivos en la enseñanza de la arquitectura y la oportunidad que brindan para fomentar nuevas vocaciones estéticas y creativas. Y en eso estamos en el desarrollo del taller, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A continuación tendremos la última ponencia de esta mesa, y tenemos en esta mesa presentes a la investigadora Nuria Rodríguez de la Universidad Nacional. Es académica del área de Letras y Educación, máster en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Cultura y Desarrollo. Trabaja en el programa de Migraciones, Cambio Social e Identidad del Instituto de Investigaciones Sociales en Población, IDESPO, de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y tenemos al investigador Daniel Solano de la Universidad Nacional, quien es músico, docente, productor e investigador, licenciado en música con énfasis en ejecución de la guitarra, máster en Estudios Latinoamericanos. Trabaja en el programa de investigación, arte y transmedia, IAT, y la Escuela de Danza y Música del Centro para la Investigación, Docencia y Extensión Artística, CIDEA, de la Universidad Nacional. La ponencia de ellos corresponde a La Edad de Oro, de Joaquín García Monge, textos que saltan al sonido. Gracias. Buenos días a todas las personas presentes, muchísimas gracias por este espacio. Nuestro proyecto se inscribe en el patrimonio literario. Partimos de la síntesis de Francesca Uccella, quien lo define como el conjunto de elementos
tanto materiales como inmateriales relativos a la escritura y a la literatura, entre los que se encuentra el libro como objeto y como soporte de contenidos sin límites, junto al legado de escritores e instituciones relacionadas con la literatura, manuscritos, bibliotecas, archivos, centros de interpretación, casas museo, obras literarias, objetos inherentes a la vida de los autores, sean canónicos o no, considerados como representantes de una determinada colectividad. En ese sentido, en Costa Rica, durante 39 años, Joaquín García Monge llevó a cabo el proyecto editorial de su vida, la revista Repertorio Americano, que es una revista miscelánea, y García Monge se convirtió en uno de los grandes difusores culturales de América Latina durante el siglo XX. Además, la revista fue una plataforma de gestión del conocimiento por su trabajo colaborativo e interdisciplinario. Como parte de su trabajo como gestor cultural y editor, en 1921 García Monge reprodujo La Edad de Oro de José Martí, que se convirtió en la primera publicación en América Latina. Por tanto, en el 24 comenzó a incluir en las páginas del repertorio lecturas para niños y jóvenes bajo el nombre de La Edad de Oro, precisamente en honor a la obra original de José Martí. Un año después anunció la edición de las lecturas como suplemento al repertorio en cuadernos separados, en total 6 tomos que anduvieron dispersos durante décadas. Entonces, la primera parte del proyecto tuvo como objetivo la recuperación y revaloración de los tomos de La Edad de Oro de Joaquín García Monge. Se partió de una investigación exploratoria, ubicación de documentos en bibliotecas. Posteriormente se procedió al trabajo de escaneo, revisión, ordenamiento, sistematización y análisis de los contenidos. El análisis de los contenidos enlaza con la segunda etapa del proyecto, porque cabe destacar que La Edad de Oro de Joaquín García Monge, al igual que La Edad de Oro de Martí, está compuesta de artículos, de narraciones, poemas, traducciones de obras clásicas, temas de ciencia, historia, agricultura, entre muchos otros. Es decir, que la literatura para niños y jóvenes está basada en datos, en hechos de la vida real y en la imagen cultural del mundo de su época. Por tanto, la versión de García Monge está atravesada por el ideario martiano, que propuso una literatura infantil y juvenil que no subestima la capacidad inferencial, analítica y crítica de las identidades infantiles y juveniles, sino que más bien las reta a pensar y a explorar el mundo. En general, los textos responden a diferentes épocas, a diferentes áreas del saber, autores canónicos y no canónicos, clásicos y contemporáneos. Y además es una propuesta literaria y pedagógica que está fundamentada en la recuperación de nuestra cultura, de nuestros referentes, en la valoración de la identidad de nuestra América en todas sus dimensiones, pero no deja de lado aspectos de la cultura universal. La segunda etapa del proyecto se propuso recuperar textos de autores centroamericanos en la Edad de Oro de Joaquín García Monge, que son importantes referentes de nuestras letras en cuanto a temas, estilos, posiciones críticas. La propuesta que Nuria nos hizo al programa de investigación Arte Transmedia, el IAT del CIDEA en la UNA, fue volver audibles estos textos, explorar su sonoridad, grabándolos y produciéndolos como textos sonoros que derivasen en un trabajo de tipo multimedial, uno de los ejes del trabajo del programa IAT. Esto significa también una forma de revitalizar este acervo literario. La labor realizada con los textos de la Edad de Oro, entonces, consistió en traer la palabra escrita de vuelta a su dimensión oral, conjurarla con la pronunciación, darle
corporalidad a través de un timbre, una interpretación. Hacer ese cambio de medio es también, en términos artísticos, atender una tarea de traducción, citando los planteamientos de Benjamin. Una traducción donde, a diferencia de cuando se hace en el sentido meramente comunicacional, no ocurre una pérdida al hacer el tránsito de un medio a otro. Lo que ocurre es más bien una ganancia, una multiplicación de la obra. Aquello que los textos contienen solo pueden verse alimentados por sus metáforas, en sus metáforas y representaciones internas, en su camino de llegada a la persona que ahora lee con los oídos y que por lo tanto amplía la noción de lectura y la dota de los estímulos que una voz externa confiere. Para lograr esto se recurrió a las personas que tienen por oficio el arte escénico. Colaboraron el profesor Reinaldo Amien, la profesora Mabel Marín y las ahora egresadas de la Escuela de Arte Escénico Sofía Sandoval, Verónica Montero y Bárbara Alpizar. Por ahí me colé yo también con la grabación de un par de textos. Con este elenco se buscó una interpretación posible desde la voz, sí, pero también desde la acción con la voz. Esto quiere decir que las personas que interpretan los textos desde su lectura, lógicamente, tenían la libertad de componer y recrear para ellos el ritmo oral y también desde ahí caracterizar personajes cuando correspondiera, ir detrás de las imágenes poéticas y el relato usando el sonido articulado desde la palabra. Si trasladar un texto escrito al universo oral supone dar corporalidad a la palabra, el diseño sonoro, que es otra de las fases de trabajo, contribuye a darle tridimensionalidad, vestimenta a ese cuerpo, así como puede situarlo en un entorno. También puede generar espacio. Ese añadido a la oralidad desde el diseño sonoro se enfoca en hacer escuchar la palabra diferente de su resonancia en la oscuridad, a la manera en que Michel Chion se refería a la interacción entre lo que se ve y lo que se escucha. Se trata de esos sutiles artilugios que colaboran con conducir lo escuchado más allá del acto comunicativo. No obstante, el diseño sonoro de este proyecto está caracterizado por una relativa sencillez en su intervención para que no pecara de invasiva ni estuviera cargada de sonido ilustrativo y así dejarle el protagonismo a la voz. Se buscó generar una experiencia sonora de acuerdo con el texto y la interpretación vocal. En ese sentido se prefirieron procesos en el mundo del audio, procesos de control, de dimensión, sumados a algunos elementos ficcionales del paisaje sonoro que otorgan localización y contexto a lo que se narra. Sobre la gestión de estos productos, desde el programa de investigación Arte y Transmedia, se construye un sitio web en el que aloja el proyecto y que conecta la colección impresa de la Edad de Oro con los textos, con los audiotextos, de forma tal que la persona pueda redirigirse a través de un código QR que va a estar impreso que está impreso en los libros, a escuchar esta selección. Y bueno, para ir terminando hoy, el concepto del libro no se reduce únicamente al formato impreso en papel, han cambiado las formas de lectura y se han ampliado los soportes de la mano de las nuevas tecnologías. Muchas de esas formas encuentran vehículo en la interfaz multimedial del aparato llamado teléfono móvil, un término que no alcanza para definir la cantidad de posibilidades de uso de una computadora de bolsillo. Desde libros electrónicos hasta audiolibros, los múltiples medios cuentan también con formas cuasi sensuales de acompañar la experiencia amplia de la lectura, ya sea a través de herramientas para la interactividad, anotaciones, diseño visual, entre otras. En el caso de los audiotextos, estos pueden valerse del recurso del diseño sonoro como forma de conducir y gestionar la atención de la escucha. Los artificios utilizados en este tipo de productos son muchos y también se sujetan a criterios técnicos y de composición o estética que se ven involucrados en la traducción hacia la otra experiencia de lectura. Valga decir, una reflexión que hacíamos para antes de venir para acá, que como tal eso se confronta con un abrumador contexto de crisis educativa con respecto al triste escenario
donde la comprensión de lectura alcanza niveles preocupantes, la pérdida de un hábito que es vital para la generación de pensamiento complejo. Y bueno, para finalizar y volver al punto de partida, la elaboración de este proyecto representa también una acción de revitalización de patrimonio literario, con el fin de redescubrir un acervo que demuestra vigencia y nos conecta también con el devenir histórico del mundo de las letras en nuestro país y América Latina. También es una contribución que creemos importante que se realice desde la academia y desde el trabajo interdisciplinario, en que las artes pueden jugar un rol preponderante. Y nada más para terminar, queremos poner uno de los trabajos, uno de los más cortos, para tener ya también este insumo sobre el proyecto. La Granada, de Kyle Gibran. Traducción de Roberto Brenes Mesén. Una vez, cuando yo vivía en el corazón de una granada, oía una semilla diciendo: algún día llegaré a ser un árbol y cantará el viento entre mis ramas. El sol danzará sobre mis hojas y será fuerte y bella durante todas las estaciones. Luego otra semilla habló y dijo: cuando era yo tan joven como tú, abrigué las mismas aspiraciones, pero ahora que puedo medir y pesar las cosas, veo que fueron vanas mis esperanzas. Y una tercera semilla también habló: nada veo en nosotras que prometa un porvenir tan grande. Y una cuarta dijo: pero qué escarnio sería nuestra vida sin un porvenir mejor. Dijo una quinta: ¿por qué disputar acerca de lo que seremos si aún ignoramos lo que somos? Pero la sexta replicó: lo que somos, eso continuaremos siendo. La séptima dijo: tengo clara la idea de lo que serán todas las cosas, pero no puedo expresarlo con palabras. Luego habló la octava, y la novena, y la décima, y luego hablaron muchas, y nada pude comprender a causa de las muchas voces. Y ese mismo día me trasladé al corazón de un membrillo, en donde son pocas las semillas y se hallan casi silenciosas. Bueno, muchas gracias. Con esta mesa damos, con esta ponencia damos por finalizada la mesa. Y ahora vamos a abrir unos 5 minutos al espacio de preguntas, por si ustedes tienen gusto de hacer la consulta a cada uno de los y las ponentes. Yo me voy a acercar a donde están ustedes, con mucho gusto, para que puedan hacer la pregunta. Lo mío es solamente un comentario para todas, digamos, las ponencias de esta mesa 8, y era que usualmente se tiene yo creo que es una impresión bastante justificada que Costa Rica es un país sin memoria o desmemoriado, ¿verdad? Y me parece interesante las 4 ponencias: literatura, incluso el esfuerzo, aquí es literatura y artes, digamos, y las otras artes, plástica, arquitectura y nuevamente plástica, lo de Marcela, están tratando de que no se pierda, ¿verdad?, esta memoria, e incluso revivirla, digamos, en algunos casos, el caso de arquitectura, el caso de ustedes, es justamente como revivirla y ponerla otra vez en primer plano, ¿verdad?, que no sea memoria, que no sea pasado, ¿verdad?, que sea también presente. Entonces, ese comentario agradeciendo justamente las estupendas ponencias de las 4 ponencias, perdón. Listo, Bertol, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, aquí está la de… Es que quería ver primero si habían acá preguntas, entonces. Bueno, hola, hola.
muchas gracias. Creo que fue Marcela y también el grupo que trabajó con el trabajo de Omni. Me pareció interesante que denominan estado de conservación de las obras, y entonces yo me hice la pregunta de cómo lo establecen, porque me pareció que es como más visual, no hay como una metodología establecida, sistemática para establecerlo. Entonces era como eso, que lo utilizaron en el discurso y cómo lo establecen. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tengo una pregunta para la ponencia sobre archivos de arquitectura de Liana Cortés Garzón. Ella les pregunta, ¿estos ejercicios buscan acercarse a prácticas artísticas expositivas? Para ustedes, no sé quién gusta responder. Ok, yo puedo responder a esa segunda, sobre las prácticas artísticas expositivas. Los ejercicios buscan de alguna otra manera abrirse a la escuela. Los talleres de diseño por lo general son espacios muy endogámicos, que se cierran, a pesar de ser una escuela que tiene su propio edificio, tal y tal. Entonces muchas de las prácticas buscan crear dispositivos materiales. Hemos fabricado algunos paneles, mesas, tableros que nos sirven para ir creando a la vez que vamos produciendo experimentaciones, ir mostrándolas. Entonces, digamos, tiene un componente afín a la práctica expositiva de arte habitual, intentando provocar algunas cosas que la diferencian. Por ejemplo, un gran peso en los procesos, y en que lo que exponemos son archivos modificados de los archivos, que caen sobre archivos, que crean contraarchivos, superarchivos, hiperarchivos de lo que estamos trabajando, no necesariamente productos resueltos que ocuparían un espacio en una galería o en un museo, ¿verdad? Entonces buscamos como un poco incluso seguir la lógica del archivo como metáfora de acopio y trabajo, no solamente los archivos como lugar que trabajamos, sino también en su simbolismo. Entonces por ahí va. Y la otra, creo que José le responde. Un poco con tu pregunta, sí es claramente visual como herramienta de expresión de un trabajo construido, ¿verdad? Con la limitante que casi todo es visual en la escuela de arquitectura porque por los procesos que implica pues materializar un edificio, ¿verdad? Entonces pues sí, tenemos esa tendencia a que todo se convierta en un producto visual, por ejemplo, pero creo que más allá del producto visual, también la propuesta tiene como objetivo generar bueno, examinar prácticas previas encontradas en los archivos y también generar formas de pensamiento y referencias hacia la arquitectura y por medio de arquitectura, ¿verdad? Por eso el archivo es tan importante para nosotros, para entender, ¿verdad? Como punto de partida qué se hacía, cómo se hacía y hacia dónde lo podemos llevar, ¿verdad? Un poco. No sé si vos querés agregar algo de eso o a eso. Sí, dale. Y no tenemos ningún tipo de conocimiento más allá del expertise visual de haber trabajado con archivos. Entonces, nuestras formas de catalogar un documento tienen que ver con la utilidad y cómo lo catalogamos por cuánto nos sirve para seguir trabajándolo y dándole alguna recomendación a la persona que tiene el archivo, por ejemplo, para que deje de conservarlo de alguna manera, pero no tenemos específicamente ningún tipo de trabajo científico, sistemático para catalogar estos archivos. Marcela.
Gracias. Tal vez para comentar un poco sobre la pregunta de don Andrei, en realidad como el grueso de la colección se encuentra en un contexto de acopio, que de hecho está acá cruzando el Lagarto en una oficina de la editorial, si no me equivoco, y bueno, lo que se busca es principalmente brindar como las condiciones de conservación adecuadas para un archivo, para un acopio de obras que son principalmente en formato de papel. Sin embargo, como comentaba también, hay muchas que se encuentran alrededor de la universidad que por el paso del tiempo inevitablemente han presentado factores de deterioro. Están en oficinas, algunas incluso están en comedores que eventualmente van a ofrecer factores de deterioro y que se van a ver reflejados a lo largo del tiempo en las obras. Entonces la idea es crear como una tabla, ¿verdad?, que pueda escalar cuáles han sido las afectaciones y los daños presentes en las obras, sobre todo las que se encuentran aún en oficinas y demás. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más, bueno, ya estamos con el tiempo. Bueno, de mi parte, muchas gracias, agradecer al IARTE también, agradecer a los y las investigadores con estas ponencias, las cuales pues ratifican la necesidad de el trabajo interdisciplinario en la investigación en artes. Así es que muchas gracias y un aplauso para ellos también.